El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como en todos los episodios de la vida de Jesús, siempre hay algo notable, importante, o más importante que otras cosas. Todo es importante, ¿no? Y por algo los evangelistas lo han reportado. De tantísimas cosas que tenían para contar, pusieron estas, inspirados por Dios, porque la Escritura es un libro inspirado por Dios. Bien, ¿qué tiene de particular este episodio que hemos leído hoy? Algo que pasa muy desapercibido, y es lo siguiente. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia Galilea, al mar, atravesando el territorio de la Decápolis. Escuchado así, visto así, parece que no tiene nada importante, pero esto es bastante importante. Si uno sigue en el mapa el itinerario que dice acá, Tiro, Sidón, Decápolis, a Galilea, Jesús ha hecho unos 200 kilómetros que le han llevado más o menos 2 semanas. En otras palabras, desde que Jesús empezó la vida pública, que tuvo una actividad ininterrumpida y se puede decir creciente, y no daba abasto y tenía que escaparse para tener unas horas o un día para descansar y no lo dejaban, ahora Jesús se va lejos. Es el viaje más largo y más lejos que hizo Jesús durante los 3 años de la vida pública. Y esto es algo notable y tenemos que preguntarnos por qué. No es irreverente hacerlo. Jesús se va. Jesús deja su tierra. Es tremendo este hecho, ¿no? El Hijo de Dios que había venido justamente para su pueblo y desarrollar una actividad incansable durante 3 años, porque no daba abasto, como ustedes ven. Sin embargo, Jesús se va. Si ustedes recuerdan los textos que hemos leído los domingos anteriores, podemos entender por qué se va Jesús. Jesús se va porque lo rechazaron. Después de la primera multiplicación de los panes, recuerdan ustedes, se leyó varios domingos y terminó en una discusión, y desde entonces ya muchos no lo siguieron. Apenas terminó eso, les llegó una delegación que vino expresamente de Jerusalén en los días de la Pascua, y para discutirle a Jesús, para enfrentarlo, un atrevimiento, ¿se acuerdan? En la discusión sobre la pureza, que es el texto del domingo pasado. Después de eso Jesús se va, 2 semanas. Yo digo, para los buenos, para los que lo entendían, lo querían a Jesús, cómo deben haber sentido su ausencia, y para los malos ha sido un alivio. Fíjense, todos tenemos la experiencia. Cuando hay una familia, que todo funciona bien, papá se va por razones de trabajo, lo que sea, o mamá se va, está una semana, días afuera, ¿cómo se siente esa ausencia, no?
Cristo llenaba esta altura, era una presencia para todo Israel. Ya era famosísimo Jesús, Israel es chiquito, todos se habían enterado y ya se habían dividido las aguas, los que realmente lo apreciaban, lo seguían y lo valoraban, y los que querían sacárselo de encima, y lo hicieron, o creían haberlo hecho. Pero bueno, yo digo, esta ausencia de Jesús es algo pedagógico. Uno no se da cuenta de lo que significa, por ejemplo, tener la vista hasta que no ve una persona ciega. No se da cuenta de lo que significa poder caminar hasta que no ve una persona paralítica, postrada, y así, en tantas cosas. A veces uno no valora lo que tiene hasta que no lo pierde. Yo pienso que, entre otras cosas, Jesús ha querido hacerles sentir su ausencia, sobre todo a unos y a otros, para hacerlos pensar, un poco. Piensen lo que significa la ausencia de Jesús. Tenía mucho que hacer, muchísimo. Si cada vez que aparecía en un pueblo se llenaba de gente. Tenía algo que enseñar, pero miles de cosas, y repasar lo que había enseñado, porque no lo entendían muy bien. Pero se fue y lejos, de manera que ni lo podían sospechar dónde andaba, en otros pueblos, otro país directamente. Bueno, uno ve en estos tiempos que nos ha tocado cómo Jesús está cada vez más ausente, pero no porque Él quiera, sino Jesús se va cuando nosotros no valoramos su presencia o lo echamos. Si en una casa no los reciben, dice, váyanse a otra. No hay problema, no quiero violentar a nadie. Si una casa no los reciben, le dice a los apóstoles, pero iban en nombre de Él. Y esta ausencia de Jesús, de Cristo, de Dios en el mundo nuestro, el mundo de hoy, a veces no es así, o a veces lo recordamos a Dios. ¿Cuántas veces habrán oído ustedes? ¿Dónde está Dios si pasa tal y tal cosa? Como bien me decía uno, padre, si nosotros lo hemos echado a Jesús, lo hemos echado de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestras leyes, de nuestra cultura, de nuestra educación, pero nos acordamos de Él cuando hay alguna catástrofe, algún problema, como para descargarnos y echarle la culpa. Ahora, yo quiero que pensemos en esto. Avanza, a medida que Dios no está en la sociedad, avanza la oscuridad, avanzan las tinieblas, avanza el desierto, como decía un filósofo muy anticristiano, avanza el desierto. Miren, si Dios no nos ayuda, el hombre se vuelve salvaje. Y por eso nos estamos volviendo salvajes. No acertamos una sola fórmula política, educativa, psicológica, sociológica para resolver los problemas sociales. Y cada vez nos hundimos más. ¿Por qué? Todo queremos resolverlo sin la luz del Evangelio, sin la luz de la enseñanza de Cristo. Más allá de este cura, de este obispo, de este papa, de esta monja, lo que sea. Estoy hablando de Cristo. Estoy hablando de lo que trajo Cristo al mundo. Nosotros, poquito a poco, lo estamos echando. Días atrás vino a visitarme un asesor de un senador, diputado, provincial, no sé qué. Padre, usted no tiene idea la cantidad de proyectos LGTB que han metido ahora en tiempos de epidemia o estos, en lo que va del año. Uno más abominable, aberrante que otro. No descansan. Yo digo, ni nos enteramos. Y esta persona, con su equipo, y esta persona que es senadora, diputada, no me acuerdo qué era, peleándola dentro de la legislatura provincial. Bueno, acá ya está la Secretaría de la Mujer. No es de la mujer. Ya saben de qué es. Es de la ideología del género, de todo eso. Para lo cual, como creo que ustedes saben, es público, la Argentina, nosotros, estamos pagando $200 millones, que se pidió un préstamo, para todas estas oficinas, personal,
oficinas, gastos, viáticos, etcétera, propaganda, publicidad, difusión de toda la ideología del género. Dicho en castellano, en criollo, para destruir, aniquilar nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestras familias. Y lo pagamos nosotros. Los 200 millones de dólares lo pagamos nosotros. Y la oficina que está acá también la pagamos nosotros. Entonces uno dice, Jesús tiene razón, yo le encuentro razón si se va. Le encuentro razones para irse. Si no me quieren, más no puedo hacer. Traslademos la actitud de Israel a nuestros días. Estamos haciendo algo igual o peor todavía. Jesús, fíjense, volvió. Al final volvió. Le queda poco tiempo, le quedan menos de un año. Urge todo. Jesús se da cuenta. Bueno, vuelve y sí, una multitud se le acercó, cuenta otro evangelista, que le traían de todo, enfermos, etcétera. Claro, querían un curandero. Es muy fácil, o mejor dicho, Cristo no vino para eso. Hubiera fundado una institución de sanitario, hubiera fundado la Cruz Roja Jesús, miren, no hubiera fundado la iglesia. Vino para cosas más grandes. Pero bueno, eran señales. Todos estos milagros de Jesús son señales de cosas superiores. Eso es lo que quiso hacer ver muchas veces. Bueno, en este caso le traen un sordo y en realidad era tartamudo, la palabra es tartamudo, pero no interesa eso. Dice que lo llevó aparte. Son pequeños gestos que tienen un significado. Dice que le tocó los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Acá le hubiera metido una multa, porque va contra el protocolo. Esto es lo más contagioso que hay, lo que ha hecho Jesús, pero perdonémoselo porque lo curó. Bueno, le perdonamos a Jesús eso poco higiénico que hizo. Dice, y bueno, este hombre quedó curado. Un pequeño detalle uno dice, ¿qué importancia tiene? Mucha. Porque lo que nos quiere decir Jesús es, la vista, a veces habla de ciegos, sordos, para reprochar a Israel, y nos diría a nosotros, o qué no nos diría a nosotros Jesús si apareciera por acá, y le diéramos un programa. Creo que no le daríamos tiempo en los medios. Bueno, si lo dejamos hablar a Jesús. ¿Por qué la vista y por qué el oído? Fíjense, con la vista equivale a lo que es la inteligencia. Yo veo. La vista está para ver. El que tenga ojos que vea, el que tenga oído que oiga, decía Jesús. ¿Y para qué es el oído? Para escuchar a los demás. Yo no me las sé todas, yo tengo que aprender. La iglesia es maestra, la iglesia enseña. Hay una tradición con mayúscula que viene de Cristo, y eso es la iglesia. Es transmitir, recibir y transmitir lo que recibimos. Y la iglesia tiene un tesoro de sabiduría, de cultura, de recetas que funcionan, educativas, políticas, sociales, de todo. La iglesia tiene un tesoro de ejemplos, de instituciones en su historia. No existe ningún país, no existe ningún partido político, no existe ninguna ideología que tenga el tesoro humano, de todo lo que necesita el hombre y mucho más, lo sobrehumano, el reino de los cielos, como tiene la iglesia. Pero ¿cómo se recibe eso? O viéndolo, sabiéndolo ver, o oyéndolo. ¿Cómo lo recibo? La fe viene por el oído, dice San Pablo. La fe entra por el oído. ¿Qué quiere significar Cristo en esta curación como en tantas otras? Hay que saber ver a Dios en las cosas. Hay que mirar con esos ojos, por así decir, sanos, rectos de corazón. Y Jesús y Dios está obrando en la sociedad. Y hay que saber oír. ¿A oír a quién? A la iglesia, con mayúscula. ¿De qué tema no ha hablado la iglesia? Nos preocupamos a escuchar la palabra, los documentos de la iglesia en cuanto tema puede haber, repito, familia, qué es la libertad, qué es la educación, qué es el varón, qué es la mujer. Bueno, no existe un tema en el que no haya doctrinas y ejemplos. Pero eso, si me paso, ¿qué es lo que oigo yo? ¿Qué es lo que aprendo yo de los demás?
de los de atrás. Fíjense que hoy hay como una cultura inversa, no de la tradición. La tradición es mirar para atrás y recibir todo lo bueno que viene de toda la humanidad, pero especialmente de Cristo. Tradición significa eso, lo que yo entrego y lo que yo recibo. Y acumulo, se va acumulando. La tradición significa eso. Por eso la Iglesia es esencialmente tradicional. Solamente miramos para adelante. Hay como una especie de cultura, mentalidad de mirar solamente para adelante. A mí me enferman todas, por esa razón, de estas películas de moda que son futuristas y fantasiosas. Un futuro, una persona viaja en el tiempo, lo mete en una máquina y viaja no sé cuántos millones de años luz a otro planeta y lo despiertan, lo descongelan y encuentra una civilización. Bueno, todo fantasioso hacia adelante, como proyectando la capacidad de la ciencia, lo que va a ser. Y tenemos poco aprecio, amor, valoración de la tradición. Eso se crea toda una mentalidad, No es simplemente de la historia, me puede gustar la historia o no, pero la tradición es esencial a una sociedad. Tradición, repito, es el tesoro acumulado de generaciones y generaciones, y diría de siglos y siglos, y que nosotros tiene origen en nada más y nada menos que Jesucristo y los 12 apóstoles, y tenemos un caudal que se ha ido ensanchando enorme, repito, de santos, de doctores, de escritores, de temas, todo lo tiene la Iglesia. Pero si yo no tengo los ojos abiertos, los ojos para ver y los oídos abiertos para oír, el que tenga oídos que oiga, en vano va a estar ese capital perdido. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y fíjense cómo reprochaba, ciegos, les dice incluso a los apóstoles, ciegos, sordos y duros de corazón. Son las tres palabras. La vista, la privación de la vista, la ceguera y de la audición es para conocer, hace referencia al conocimiento, y la dureza del corazón al amor. O sea, tienen inteligencia y no la usan, tienen capacidad de amar y no la usan bien, la usan desordenadamente. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y fíjense otro detalle, dice que a este enfermito le tocó los oídos y la lengua y lo sanó. El verbo de Dios. Si viene un gran personaje, un premio Nobel, capaz que nos volvemos locos por sacar una foto, una selfie, un autógrafo, qué sé yo, porque un premio Nobel vino acá a Malargüe. Jesús es mucho más que un premio Nobel, es más que todo. Se dedicó a él, como diciendo, miren, yo me fui 2 semanas porque a ustedes no les interesa que yo esté acá, o les interesa por cosas, porque les hago milagros o les doy de comer. Yo vengo para algo más grande. Pero bueno, fíjense cómo yo me ocupo de cada uno de ustedes. Y no le tengo asco a los que están enfermos, a los que son menos. Se le acercó a todos Jesús, a los leprosos, que todo el mundo le escapaba. Nos da ese ejemplo. Físico, pero también espiritual. Famosa Faustina Kowalska, intermediaria de las revelaciones de Jesús de la Divina Misericordia, muchísimas veces repite en su diario otro fenómeno más de enfriamiento en nuestra sociedad de las cosas de Dios, cómo se ha perdido o ha desaparecido la devoción del que nos trajo a la Divina Misericordia, Faustina Kowalska, ¿no?, para nuestros tiempos. Bueno, Jesús le dice muchísimas veces, las almas más alejadas, más pecadoras son las que yo más amo, más busco, más quiero, más persigo, se puede decir. No tiene asco a nadie. Nosotros a veces nos segregamos. ¿Cuántas personas hay que, bueno, a lo mejor tiene una situación familiar irregular y entonces se alejó de la iglesia, no voy más? Yo digo, tenés que rezar mucho más, tenés que ir más a la iglesia que la Madre Teresa de Calcuta, en vez de alejarte. Muchas veces le echamos culpa a la iglesia o a Cristo o a Dios, y sin embargo nosotros somos los que nos alejamos. Y de esa manera, dicho de otra, alejamos a Dios. A Cristo le pedimos que se vaya.
o no lo valoramos y por eso Cristo se va. En esa larga excursión que hizo, apareció un caso de una mujer pagana, un ejemplo muy lindo, la famosa Sirofenicia, que tenía una hija posesa por el demonio y Jesús le expulsó. No se quedó pasivo, Jesús siguió haciendo el bien donde estaba y a quien se lo pidiera. Bien, no tiene asco a nadie, como diciendo me ocuparía de cada uno de ustedes. De hecho, Jesús se ocupa de cada uno de nosotros. Fíjense que lo toca, no le hacía falta. ¿Se acuerdan aquel que le dijo, no soy digno que vengas a mi casa? Una palabra tuya a distancia y ya está. Sin embargo, lo toca, como para hacer ver la cercanía de Dios. ¿Qué cosa más cercana que nos toque Jesús? Y nos toca a través de los sacramentos. Los 7 sacramentos son, por así decir, las manos de Jesús, que se hizo hombre, no hacía falta, se hizo hombre para acercarse a nosotros y compartir nuestra condición humana. Y es más, no solamente se hizo hombre y se hizo y paseó, digamos, pasó en un carro para que todos lo vieran, que era ser humano, sino se metió hasta nuestras miserias y en cada uno en particular. Él no habló en general, como podría hablar por los grandes medios algún personaje, para cada uno de nosotros. Los sacramentos son las manos de Cristo, por eso tienen algo de sensible los sacramentos. Hace un rato yo bautizaba acá, el agua tocaba la frente del niñito, son las manos de Jesús que tocaba. Cuando atendemos a los enfermos y damos la unción, le ponemos un óleo, tenemos que tocarlo, no se puede dar a distancia. Ese óleo bendito, y las manos del sacerdote son instrumentos, son las manos de Jesús que está tocando un enfermo. Es lo mismo, es este pasaje, es lo mismo. Entonces, veamos, sepamos ver a Cristo vivo, presente entre nosotros, cercano a nosotros, y yo diría, más cercano todavía a quien más lo necesita, a quien tiene más miserias, físicas o espirituales. Jesús no le tiene asco a nadie, somos nosotros el que lo alejamos, o el que le hacemos las condiciones tales que Jesús dice, no vale la pena que siga acá. Yo decía, nosotros estamos expulsando a Jesús. Uno por ahí tiene la impresión de no ser claro, o no darnos cuenta, o cómo poquito a poco avanza esto. Esta semana pasada tuve una reunión con un grupo, está trabajando para recuperar a la gente que ha caído en la droga, ayudar a los familiares para ver cómo manejar esos temas en la casa y gente que ha sido recuperada. Bueno, me hicieron una síntesis para ver cómo seguimos para adelante de lo hecho hasta ahora. Dice, padre, es pavoroso el avance que hay en Malargüe, y no se consuelen porque en otros lugares sea igual o peor, de la droga. Digo, bueno, ¿de qué edad podemos planificar hacer cursos para ilustrar un poquito a los chicos? ¿Secundario, 12 años? No, padre, desde 8 hay que empezar. Desde 8 hay que empezar, Malargüe. Bueno, se puede trabajar en distintos campos. Digo, bueno, hagámoslo más urgente. Vamos a las escuelas y, bueno, gente idónea que dé charlas, gente que ha salido, que dé testimonio y peguemos un grito. Los políticos se dan cuenta que nadie habla de esto, ni va a hablar de esto. Y es el tema más grave de la sociedad de hoy. Nadie habla porque son cómplices de una u otra manera. No se quiere, no es que no se pueda. Y me dice esto, padre, ya hemos intentado muchas veces, no nos dejan entrar en las escuelas estatales de Malargüe. En otros lados sí. No se puede, pregúntele, pero insistamos, por la pandemia. No, padre, nos han puesto 1000 trabas, no se puede. No se puede. Entonces, fíjense como poquito a poco, capaz que el día de mañana se pueda, no sé, pero poquito a poco nos están echando a Jesús de la sociedad. Cuento una anécdota porque uno siempre tiene la impresión de no explicarse y por eso tengo que extenderme. Un gobernador de Mendoza, no voy a dar el nombre, pero no es el actual, sino otro anterior, vino a la fiesta de San Rafael
un almuerzo, y bueno, estaba el obispo, le iban a pedir la bendición y dijeron no, el equipo, el protocolo del gobernador tiene instrucciones de que cuando él esté, nunca un sacerdote bendiga ni la comida, ni un barrio, ni un edificio, nada. Mendoza. Bueno, hubo un conflicto entre los dos equipos, entre el equipo del intendente y el equipo de protocolo del gobernador. Le dijeron, mire, en San Rafael se acostumbra, y más estando el obispo, que se bendiga. Bueno, está bien, que bendiga. Bendijo, me cuenta el obispo, el gobernador estaba al lado de él. Se dio vuelta toda la comida, miró para el otro lado, conversó con el que tenía al otro lado y a él ni lo habló. Gobernador de Mendoza, votado por católicos. Nosotros votamos eso. Y viene con todo eso. Ya poquito a poco, lo vamos sacando a Jesús. Después nos quejamos, se vaya. Bueno, pero nosotros tenemos que decirle lo contrario. A él le gusta, quédate Jesús, no te vayas. A pesar de que te tratamos mal, hasta nosotros u otros no te quieren, siente un alivio cuando no estás, etcétera. Creo que tenemos que decirle con muchas ganas, quédate Jesús. ¿Y cómo se lo decimos? Y bueno, no acostumbrarnos a esta especie de, yo no sé si es sensación mía después de esta epidemia o no sé si es después ya, pero hay una especie de chatura, de tibieza, de pocas ganas, de poco entusiasmo. Yo pensé que iba a haber un reflorecimiento espiritual y no lo veo. Y en todos lados me dicen lo mismo. Hay lugares donde no han recuperado que la gente vuelva a la iglesia. Se acostumbró y listo, ya está, no, vayan a buscarlo ahora, que no nos acostumbremos. ¿Recuerda ese pasaje? Después que el día de la resurrección de Jesús, 2 discípulos iban escapando, Jesús se pone al lado, camina con ellos, es de noche y amaga a Jesús seguir caminando y le dicen los dos, quédate con nosotros porque anochece. Esa expresión hermosa creo que tenemos que decírsela a Jesús. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece. A pesar de que muchos no te quieren lejos de nuestra familia, de nuestros jóvenes, de nuestros ámbitos de diversión, de escuela, de política, de cultura. No importa, Jesús. Hay muchos que te queremos, te necesitamos, te valoramos. Quédate con nosotros, Señor, que anochece.